Pues como les anunciábamos, es tiempo de tertulia aquí en este miércoles 16 de noviembre, una tertulia que vamos a llevar por diferentes temas y muy distintos además unos de otros en esta mañana de miércoles. Yo iba a decir ya jueves, ya estoy deseando que rozar el fin de semana. Nuestros contertulios habituales, Juan Luis Arostegui, buenos días. Hola, buenos días. Y Jesús Bollit, buenos días. Buenos días. Bueno, hemos empezado fuera de antena porque bueno, una de las noticias que nos encontrábamos esta mañana, no, estos días, mejor dicho, es la pregunta del senador valenciano Carles Mulet, que interpela al gobierno por el horror del monumento que señala al dictador como héroe de la Legión contra la Ley de Memoria Democrática. Preguntan a Robles por qué mantiene la exaltación a Franco en el Serrallo y ustedes ya estaban aquí hablando y estaban ya metiéndose en situación con la tertulia, ¿no? No, él opina de una forma y yo de otra. Por eso claro, vienen los dos. Pero eso no quiere decir que yo sea de una forma de pensar diferente a la de él. Lo que pasa es que son matices, es decir, estábamos aquí hablando es que se saca todo fuera de contexto, todo se utiliza de una forma como hoy en día se utiliza todo, y dentro de la historia pues está Franco, que no era de mi gusto, y estaba Millán Astray, y hay historia como era la época de los romanos y los emperadores y Atila, pues una cosa más de la historia. Claro, depende de la importancia que le dejas a eso o que te centres en eso o no, pues así en un momento determinado pues de alguna forma pues lo saca. Oye, que ahora quién le quitaba, han dicho un señor de Valencia que tiene, ¿por qué está ahí Franco? Pues porque es historia de la Legión. Que me sienta bien o mal, pues ni fu ni fa, ¿qué quiere que te diga? Sí, pero bueno, yo creo que más allá de este caso concreto, este es un hecho, como otros muchos que se dan claro, en muchos lugares, pero sí hay un problema, yo creo que hay que asumirlo, que hay un problema en este país, ¿no? Es decir, esto estamos discutiendo en el año 22, acabando el año 2022, estamos discutiendo esto. Después de que la Constitución haya cumplido 44 años, que cumple ahora, ¿no? Ahora estamos todavía discutiendo sobre estas cosas. 44 años, medio siglo. ¿Y por qué? Porque a alguien le interesa sacarlo a la palestra. No, porque esto es un tema que no está resuelto. Vale, esto es un tema, esto abre heridas, las abre siempre. Yo oigo hablar sobre cuestiones que sean importantes, actuales, y las diferencias y las discrepancias son siempre, bueno, más o menos, vamos a llamarle así, suaves. Salta la Guerra Civil Española y hay una polarización y un enfrentamiento verbal entre unas personas y otras. Esto ha sido así siempre, pero esto tiene una explicación. O sea, en España la transición es lo que se llama un fiasco monumental. Para ti, claro. No, yo estoy dando mi opinión, claro. Es un fiasco cuando la gente habla de una transición modélica, todo eso es mentira. Vale. Todo es mentira. Si tú lo dices. No, yo lo digo y lo explico. Digo, es mentira. A mí hay que entender. Todavía hoy los jueces son castas enquistadas en los tribunales haciendo de su capa un sayo. En este caso, nunca mejor dicho. Las policías y las fuerzas de seguridad, 3/4 partes de lo mismo. El ejército, ¿para qué vamos a hablar? El poder económico, mejor no comentarlo. Es decir, que aquí lo único bueno que son los que no están ahí. ¿No? En España no ha habido una transición democrática. Ah, no. No. Vale, no. Pues en España no han permitido votar, que es una cosa bien diferente. Pero España no hizo una transición democrática como debía haberse hecho. Eso no sucedió. Yo esto lo he discutido mucho porque es un tema de mucha discusión. Y yo no soy especialmente crítico con esto, porque yo lo que sí digo es, yo entiendo que no se pudo hacer mejor. Lo entiendo. Yo aquello además lo viví en primera persona y yo entiendo que lo que se hizo porque no se podía más. Hay que
intentar entender todo lo que pasaba entonces. Entonces vivíamos con el miedo a un golpe de Estado, vivíamos con una situación, los atentados de ETA, los problemas... O sea, aquello era un país, un país prácticamente en llamas durante las 24 horas del día. Y entonces, en llamas, no me refiero a llamas, fuego físicamente. Llamas estaba en la época de la Primera República, de la Segunda República. No me refiero en llamas, mal utilizada la expresión. Era un país convulsionado durante 24 horas al día. Y entonces, en ese contexto, era muy difícil hacer algo distinto de lo que se hizo. Ahora, el hecho de que se acepte como una cosa, vamos a llamarla así, casi inevitable, no quiere decir que fuera una cosa buena. Pues sí, no lo fue. Sí, para mí fue buena porque acabamos con una serie de años de dictadura. La dictadura la acabó el dictador que se murió. Bueno, porque en España la gente era franquista. Tú estás viendo el vaso medio vacío, yo lo estoy viendo medio lleno. No, yo estoy viendo, yo no. La transición. Yo te puedo decir de mi experiencia personal. Si hubiera habido una transición democrática de verdad, la gente en España hubiera asumido la democracia de verdad como una forma no solamente de elegir al gobierno, sino de practicar los valores y los principios democráticos, que es lo que es una democracia. Una democracia tiene más importancia los valores que los votos. En una democracia de verdad. En una democracia que consiste en un juego aritmético de decir, usted ha sacado 28, usted 23, gana el de 28 que tiene más que el de 23. Eso no es democracia. Para la democracia adquiera cierta plenitud. Tú eres pesimista. No. Eres pesimista para una cosa y optimista para otra. No, yo nunca soy pesimista. Yo soy absolutamente optimista. Estoy diciendo que España es un país en el que no hay una asunción de los principios y valores democráticos, porque no existe. Porque no hemos sabido. Si esto hubiera sido así, estas discusiones que estamos teniendo no hubiesen existido nunca. Porque son discusiones interesadas por algunos. Pero tú, mira, vamos a buscar un paralelismo. No me gustan mucho los paralelismos, pero a veces son útiles. Angela Merkel es una persona más de derechas casi imposible. Casi imposible, ¿no? La política económica de Merkel llevó a la miseria a millones de europeos y muchísimos españoles. Vale. En el asunto estrictamente de la ultraderecha, ¿cómo se comportó Angela Merkel? Radical. Esto no es democrático. Esto fuera, cordón sanitario. ¿Qué hacemos aquí? Pero ¿sabes por qué? ¿Sabes la diferencia? Yo creo que ¿sabes la diferencia? La diferencia es que Alemania aprendió, después de lo que sucedió, aprendió que la democracia se siente y se practica. Y nosotros hemos aprendido que la democracia es como discutir de fútbol, tú de Madrid o del Barcelona, discutimos, nos peleamos y votamos. Ese es el problema, porque no es normal que se haya aprobado una ley de memoria histórica 44 años después. Que el propio gobierno de Felipe González en el 82, con 202 diputados, no fue capaz, no tuvo el valor de hacer una limpieza del fascismo de España. No tenía valor. Vamos a escuchar también a Jesús. Yo lo que te digo es que tú eres crítico con eso, es decir, yo todas estas cosas lo veo, pero yo te puedo hablar de mi experiencia personal, la experiencia personal de cada uno, es decir, como yo habrá millones de personas aquí en España, que aunque no pensemos con el tono marxista, comunista y demás, que seamos normales, porque yo no tengo color político. No somos normales. ¿eh? No, te digo, no me refiero yo a normales por ustedes, sino normales porque tire hacia el otro bando. Sino yo soy una persona que no tiene gorra, yo no tengo gorra de ningún color. Lo único es que yo vengo igual que tú, vengo de una situación extrema, de una transición durísima y además muy complicada. Totalmente con un cierto. Golpe de Estado después que había que tener mucho cuidado porque había que tener cuidado porque estaba es verdad, pero que después de 40 y tantos años, de 45 o 46 años de eso, lo que no es normal es que sigamos sacando fantasmas del pasado y nos tiremos a la cara cosas que ya tienen que estar, porque en la transición hubo muchísima gente que de alguna manera
contribuyó a que eso sucediera porque puso buena voluntad encima de la mesa por un lado y por otro. Porque yo tengo gente. Una cosa no quita la otra. O sea, la transición en España se hizo gracias a los comunistas. Gracias a los comunistas y gracias al rey Juan Carlos, que yo no soy monárquico. Déjate el rey Juan Carlos. Lo que pasa es que tú eso lo echado yo no he hecho nada a un lado. Yo no he hecho nada. El pacto, vamos a llamarle de fraternidad que se hace. Porque es que, vamos a ver si entendemos las diferencias. Los comunistas, que son los comunistas, porque entonces... Que estemos hablando ahora de la guerra. Bueno, lo que ha dicho la periodista. Es que es una cosa que me parece... Yo solo quería dar una pincelada. Es una cosa que me parece importante que tengamos claro, porque es que las cosas que están claras están claras. O sea, la resistencia antifranquista era el Partido Comunista de España. Sí, el Partido Socialista no existía, estaban comiendo tortilla o haciendo algo raro que no sabemos lo que es. ¿El Partido Comunista? No, el Partido Socialista. Sí, supongo, porque está el clan de la tortilla, estas cosas que se vayan, que hacen ellos, está muy bien. El problema de todo esto, lo que te quiero decir es que donde estuvo la generosidad, donde estuvo la generosidad fue en los comunistas. No, en todo. Esto no es discutible. No es discutible, sí, por favor, vamos a ver. Es discutible. Vamos a ver, es que la parte del régimen, el movimiento nacional, no tuvo que hacer ningún esfuerzo de generosidad. Si había aniquilado y machacado a todas las personas que se habían opuesto al régimen. Quien dice vale, y no había con todo el dolor de mi corazón, porque yo estaba en contra de esa claudicación de los comunistas, porque a mí eso me pareció una humillación a todas las personas que han sido torturadas, asesinadas y vilipendiadas en este país. Por ambos durante años, 40 años. No, yo no estoy hablando de la guerra. Yo creo que eso es... yo no hablo de la guerra. No, yo hablo del 39 para adelante. La guerra es una guerra. Sí. Es una salvajada en cualquier caso y en todos los bandos. Claro. Eso no, la guerra es la guerra. Claro. 39 para adelante. Durante 40 años, aquí la gente que no era del régimen ha sido machacada psicológicamente, no, económicamente y físicamente, todo mente. Bien, y entonces ¿qué pasa? Que la amnistía, vamos a llamarle así, en aquellos momentos, la amnistía y la paz y la hermandad y la fraternidad y todo empezamos de cero, consistía en decir, vosotros os rendís y nosotros aceptaremos ciertas condiciones. ¿Pero me está hablando de la transición? Sí, de la transición. Eso es lo que pasó. Por ese motivo, la transición ha sido un fiasco, porque no se regeneró democráticamente nuestro país. ¿Por qué? Porque los privilegiados de la dictadura siguen mandando. Seguían y siguen 40 años después. 40 años después. Si aquí la gente de la derecha hubiera realmente asumido los valores democráticos, esto se había zanjado en el año 80. Aquí lo que había era en el año 80. Lo que pasa es que aquí... que aquí lo que había era gente asustada. Sí. Asustada. Pero totalmente. Ni de derecha ni de izquierda, asustada porque no sabía lo que iba a pasar. Ese era el horizonte, que no había horizonte. Que yo eso lo entiendo perfectamente. Que yo de salir de ahí. Por eso te he dicho que yo... Es que no le das valor a una cosa que la tiene realmente. No, sí se la doy. Mira, yo esto lo pongo siempre como un ejemplo. Si a ti mañana tengo una gangrena, me tiene que cortar una pierna y es lo mejor que se puede hacer. Bueno, pero no diré yo que está pero lo que yo le critico digo, claro, pero yo diré, oye, era inevitable, le hemos tenido que hacer y he salvado la vida gracias a que me han cortado la pierna. Pero lo que no puedo decir es qué bueno es no tener una pierna. No, es una desgracia. Tú lo llevas a tu terreno. No, mi terreno no. Pero el tema está en mi que terreno. Había gente que cedió y que aportó, como fue Carrillo, por supuesto que fue Carrillo. No, pero Carrillo no. Todos los comunistas. Y esto fue un debate entre la gente comunista, que la gente comunista la habían perseguido, la habían torturado, la habían matado. Y ahora dicen y llega el año 70. Pues vete a otro país que en una guerra civil yo no voy a otro país porque yo no el otro bando. Si yo no voy a decir había ir a otro país. Yo no voy a ir. Yo aquí yo he conocido gente. Eso ocurre en todos los conflictos armados. No, yo no sé lo que pasa. No, pero son 40 años de diferencia. Que no un conflicto armado. Yo de la guerra no hablo. Si yo en la guerra es tan horrible. La posguerra. La posguerra no. No, 40 años de dictadura, persiguiendo a la gente, matando a la gente, torturando
torturando a la gente, y toda esa gente, hay ejemplos sangrantes hoy en día, y toda esa gente torturada, asesinada, vilipendiada, humillada, toda esa gente dijo, venga, un país nuevo, aquí estamos nosotros. Y habíamos mucho, entonces yo era bastante más joven. Tú hablas de la posguerra lógicamente, ¿y por qué no hablas de antes de la guerra? Y había mucha gente que había peleado contra el franquismo que no veía con buenos ojos esa rendición, y a pesar de eso, de manera, vamos a llamarle disciplina militar, venga, adelante, el abrazo de Genovés, el nuevo país, la nueva democracia. Pero esa generosidad que hubo en el comunismo y otros, no la hubo en la gente del régimen, que seguía y sigue machacando, y todavía está. Yo creo que y por ese motivo, cuando se dice algo tan elemental, tan sencillo como se dice, 40 años después, repito, 40 años después, se dice, vamos a quitar un monumento de exaltación del franquismo, y hay gente que se enfada. Bueno, no. Joder, hay gente que ¿cómo van a pedir esto? Pero yo no me enfado, pero no digo tú, yo sé que tú aquí tienes una postura que no coincida con la mía, que yo no me enfado. No es la de los fanáticos fascistas. Yo no me enfado, el problema está en que todas estas discusiones, y con esto cerramos el tema. Cuando hay problemas, cuando usted diga, si aquí estamos cuando hay problemas en el país muchísimo más graves, y eso es un problema que subyace ahí, lo que estamos perdiendo muchas veces el tiempo en estas cosas, porque se sacan cosas interesadas y para provocar debates y separación, y entonces eso no es una postura normal y corriente. Yo creo que mirar para atrás es malo, hay que mirar para adelante. Yo creo que en ese análisis que esto está haciendo ahora, que yo lo he oído muchas veces, cometéis un error, bien intencionado, pero un error. Te voy a explicar por qué. Cuando la gente habla de reparar daños morales y de restañar heridas, que se reparen, cuando la gente habla de esto, cuando la gente habla de esto, no lo habla pensando en una utilización política de bandos ni de guerras políticas. Es que se utiliza. De verdad que hay mucho sufrimiento y mucho dolor en muchas personas, que solamente se les pide un reconocimiento a su dignidad. En las personas anónimas, el que utiliza esto es el político. Ese es el problema. No, de verdad que no hay esa intención. Aquí no hay ninguna intención de hacer de esto un argumento político, porque además no tiene mucho sentido en esta verdad. Lo que sí hay de verdad es un sentimiento muy arraigado de hacer justicia con todas las personas que en su día fueron vilipendiadas. Y lo único que se pide, si tú miras cuando hay propuestas, ¿qué es lo que se pide? Un reconocimiento, decir, señores, a una persona que le hicieron un juicio, porque los juicios lo hacían en 5 minutos, y los fusilaban en 2. Entonces, claro, lo único que se dice, bueno, por lo menos diga usted que aquel juicio estuvo mal hecho, que mi abuelo, cuando los fusilaron, pues al menos que se sepa que los fusilaron injustamente. Tiene que ser una ley de memoria histórica para todo, no para una parte, para todo. Pero es que eso no es verdad. Igual que el tema de las vítimas del terrorismo. Es que eso no es verdad. Es para todo, no es para uno, es para todo. Bueno, no hay equidistancia. Vamos a dejar el tema. La equidistancia está en la guerra. En la guerra hay dos bandos y se matan todos. Mira, en cosas que son salvajes. Un ejemplo de la transición. El 1 de abril del 39 acaba la guerra. No hay manera de acabar la guerra. Acaba la guerra. Termina la guerra y a partir de ahí es cuando ya sin guerra y sin bandos, nada más que hay un régimen fascista hundiendo la vida a las personas. Pues como en todas las guerras, el bando que gana, pues putea el bando que el bando No, eso no. En todas las guerras, no bueno, solo. Hay otras noticias de actualidad. Vámonos a... Esta es de hace 80 años. No, esta es de actualidad. ¿Sabes por qué es de actualidad? He empezado diciéndolo. Sí. Esto es de actualidad porque la transición fue un fiasco. Si se hubiese hecho una transición de verdad, esto no estaría en discusión, porque todo el mundo estaría de acuerdo en esa idea. Hay muchísima gente que no tiene esa idea, y yo soy una de ellas, ¿no? Es decir, que fue una transición bien hecha, donde hubo gente que puso todo de su parte, de un lado y de otro. Pero si y al final pusieron un rey que ni tocaba. Un rey a dedo que no tocaba. Lo que te digo, los reyes, según tengo entendido, van de hijo a padre, ¿no? Una cosa así, no sé cómo va. Antes de ser rey tuvimos que alquilar un rey. Amadeo Ceballos fue alquilado en Italia, ¿no te acuerdas? Bueno, vamos a hablar de esa paliza. Los reyes con la sangre azul y todo eso suena ya cachondeo. Vamos a hablar de esa paliza, un tema muy, muy serio. En nuestra ciudad era detenida la mañana de este martes por agentes de la Jefatura Superior de la Policía Nacional la principal instigadora de la paliza que 3 adolescentes propinaron a otra joven el pasado miércoles, el miércoles de la semana
semana pasada. Ha quedado en libertad, ahora será citada por la Fiscalía de Menores una vez que esta reciba el atestado policial elaborado. Otra de las 3 adolescentes se presentó voluntariamente en la Jefatura Superior junto a un familiar para ponerse a disposición de los investigadores y bueno, una situación tremenda la que se vivió por parte de esa joven agredida que... Bueno, yo he visto el del vídeo Instituto Camoens. Yo he visto el vídeo porque mi hijo, ayer o antes de ayer, creo que fue ayer cuando en casa pues lo enseñó. Y digo, ha sido creo que ha sido por la tarde, a la primera hora de la tarde. Aquí, en el Rebellín. Pero yo creo que eso es yo estoy totalmente... no estoy sorprendido porque eso es una cosa ya que es demasiado habitual. Es decir, yo creo que es como antes cuando había atentados de ETA y caía uno y otro y después al final de alguna manera, de una forma indirecta y hoy ha muerto otro. Bueno, pues vale, pues esto es igual. Esto es que lo vemos tan continuamente, hay tantas veces que hay noticias en televisión de paliza, enfrentamiento, pelea, que es una cosa más, es una cosa grave y yo creo que es un tema de educación, es decir, un tema de educación profunda, ¿no? Es decir, que pienso, y alguno pensará que soy ya estoy muy mayor y soy un carca, pero pienso que hoy en día en muchos aspectos se ha perdido pues los 2 o 3 sentimientos que son fundamentales, ¿no? Entre ellos es el respeto y la ética. Y eso hoy en día pues adolece mucho y sobre todo yo creo que hay una falta de cultura y una falta de relaciones normales con los demás, porque antes nos peleábamos igual, antes nos dábamos de vez en cuando una galleta en la... Sí, bueno, pero una cosa es pegarse y otra cosa es que te den una paliza. No, pero a mí lo que más me sorprende de esto, creo que el colegio le ha abierto expediente a las 3. Sí, es que chavalas, ¿no? Tienen un protocolo de acoso escolar y han abierto a las 3 estudiantes, pero a mí junto con la inspección educativa. Claro, a mí lo que más me sorprende, y se lo decía a mi hijo, le decía, mira, Jorge, resulta que hay 3 que se están liando con esta chavala que ni se defendía porque le dieron porque la chavalita que estaba en el suelo no se defendía, según he visto en las imágenes, pero es que había una persona grabando, sí. Y si esa persona no lo sube a las redes sociales, no ocurre el hecho, es decir, no ocurre de verdad para ellos el hecho, lo suyo es darle la paliza por el motivo que sea, grabarlo y subirlo a la red. Yo estoy convencido que aparte de la chavalita que estaba grabando, habría alguien más o pasaría alguien más. Y hay muchas veces en que no nos queremos, pues yo decía, yo veo eso y me meto por medio y separo a la gente. Es que es lo que hay que hacer. Pero pienso que no todo el mundo hace lo mismo, es decir, que yo estoy convencido, yo eso lo veo continuamente, no solamente con esto, sino con otras cosas que la gente ve a través del móvil. Y cuando pasa una desgracia, lo ve a través del móvil y lo graba. En vez de ir a ayudar, graba con el móvil. Y es una cosa que ocurre habitualmente. Desde luego es una historia que a nadie le gustaría que a su hija o a su hijo le pasara eso. Pero lamentablemente ocurre aquí y en Pernambuco con demasiada frecuencia. ¿Por qué? Yo creo que es falta de educación. Y falta de educación ciudadana, no es ya de valores. Eso es lo que yo opino del tema. Y que seguirá ocurriendo, esto no va a cortarse aquí, ¿no? Bueno, esperemos que en eso no tenga razón. Vamos, no aquí, pero sí, bueno, sí, pero nivel... hay que ser realista, ¿no? No a nivel de Ceuta, sino a nivel de España o a nivel mundial. A nivel mundial. Esto ocurre habitualmente. Sí, bueno, yo creo que nosotros vivimos en una sociedad fundamentalmente violenta, ¿no? Es violenta porque todo lo que de alguna manera hace que las personas pierdan su integridad física o moral es violento. Y aquí se vive una sociedad violenta y esto que efectivamente ha sucedido siempre, toda la vida de Dios que se dice, los niños salen del colegio, pelea, se ponían y se inflaman a palo unos contra otros, unas palizas de muerte. Y ahora también, menos que antes, pero lo que pasa es que antes no se grababan, porque no había forma de grabarlas. No había forma de grabarlas, pero las palizas se han pegado todavía. Sí. Pero el problema es que yo invierto en cierto modo los términos. Quiero decir, a mí me parece que estos niños son víctimas nuestras. Nosotros somos los que provocamos la violencia.
las personas que hemos tenido responsabilidades, porque somos adultas, somos los que creamos esto, y es lo que los niños y las niñas, adolescentes, de alguna manera interiorizan. O sea, si todos se resolvían porro, de malos modos, a gritos, con voces, con empujones, si eso es lo que ellos entienden, cuando ellos se sienten de alguna forma agredidos en algo muy importante para ellos, o sea, esto parece que es porque una ha hablado mal de otra. Le dice, ¿tú qué vas diciendo de...? No digo el nombre porque no sé si se puede decir. No. Bueno, no sé. ¿Tú qué vas diciendo de...? Y entonces vienen las justicieras. O sea, tú has ido diciendo algo de, y entonces resulta que ahora nosotros vamos a poner esto en orden, ¿no? Tú ya no vas a decir, no vas a hablar más de esta manera. Pero esto lo veo yo por la tele, todos los programas de televisión que hay ahora, que yo no sé, unos programas muy raros, no sé qué de las pesadillas, no sé qué de las tentaciones. Sí, no lo sigo, pero yo no lo sigo tampoco, pero aquí todo el mundo, a este tipo de situaciones y de relaciones, de este me ha dicho que otro me ha dicho, este ha hablado mal del otro, que incluso hay jóvenes que quieren dedicarse a hacer ese tipo de programas. Lo ven como un futuro. Si todos nosotros hacemos este tipo de sociedad, que tiene también otro componente que es importante no dejarlo. Nosotros, esta sociedad que nos parece tan maravillosa, lo que realmente enseña a la gente es a competir. A competir unos con otros permanentemente, hasta en las cosas en las que es casi imposible competir. Es imposible competir en amor, es imposible competir en ilusión, también. Ahí también se compite. Y nos estamos haciendo seres plenamente competitivos. La competición lleva al enfrentamiento, y el enfrentamiento a la violencia. Nosotros vemos en los partidos de fútbol, vemos gente que nosotros aplaudimos, que llevamos los cromos, las camisetas. Esta gente se pega también cuando las cosas no le van bien, cuando el otro me ha dicho, cuando el otro me ha dicho. Es decir, la sociedad es violenta. Ahora nos alarmamos porque hemos visto unas imágenes muy feas. Pero esto es todos los días, en todos los lugares, en todos los institutos de España. ¿Qué es lo que pasa? El cinismo, la hipocresía. Cuando se descubren las vergüenzas, todo el mundo se lleva las manos a la cabeza. Uy, después ya esto se olvida. El lunes ya nadie se acuerda de esto. Hasta que haya otra paliza. Y todo sigue pasando. Aquí, con el tema del acoso escolar, que es un tema tremendo. Lo del acoso escolar es tremendo, pero nadie hace caso. A nadie le importa esto del acoso escolar. Porque el acoso escolar es como un iceberg. O sea, el acoso escolar tiene una punta que se ve mucho, que son este tipo de situaciones, que llama mucho la atención, pero el acoso escolar dañino, de verdad, es el que destruye personas todos los días. La destruye significa gente a la que se le ataca, pierde su autoestima, el típico del niño gordito, o la niña que tiene gafas, o el no sé qué, o el no sé cuánto. Este tipo de que ese tío que es de baja intensidad, pero que no es de baja intensidad, que parece de baja intensidad, pero que es de alta intensidad por los efectos que produce. Esto no le preocupa a nadie, salvo que le toque a tu hijo o tu hija. Entonces es un tema muy preocupante, porque claro, pero si tú lo estás de ahí, por ejemplo, me acuerdo una vez, el tema del acoso escolar, que me ha preocupado mucho siempre y he intentado, siempre fracasando, porque yo he fracasado siempre en todo lo que he intentado. Menos en esa tertulia. Bueno, también, yo soy un perdedor nato, en todo lo que hago me sale mal. Pero yo creía que... Eso se llama llorar. No, yo sin llorar, encantado de la vida. Sí, bueno, esto es lo bienaventurado, los que... Yo estaba muy convencido, y a mí me parecía que esto del acoso escolar es muy necesario tomárselo en serio. Yo esto lo he visto mucho, o sea, no hay nada más difícil, más como una selva que un patio de secundaria. Eso es como una selva. Eso es, yo he visto, me he pasado 30 años viendo patios de estos. Y con muchos problemas, muchos críos. Es una cosa que es muy difícil. Los adolescentes son difíciles de uno en uno, imagínate, de ciento en ciento. Bueno, entonces me ha preocupado mucho esto. Yo me acuerdo que había, y hay un programa que hubo en Finlandia que se llama el programa Kiva, que era muy interesante porque empezó a cambiar un poco la dinámica. Que se basaba en una idea que es muy interesante, y dicen, siempre que se habla de esto, se habla del agredido y el agresor. Y dice, pues están ustedes muy equivocados. La clave está en el espectador. Claro. La clave está en el espectador. Si ustedes quieren acabar con el acoso escolar, acaben con los espectadores. Entonces, bueno, era un programa muy interesante. Me empeñé, el ayuntamiento también diciendo, es que es muy caro.
el ayuntamiento dijeron que no, porque decían que era muy caro. Yo no sé si, me parece que implantar el programa aquí iba, no sé si eran 300.000 euros, una cosa así, no me acuerdo muy bien de la cantidad, de verdad. Pero bueno, una cantidad, claro, uno dice muy caro, y digo, me cago en la leche, muy caro. Me imagino que iba más allá de repartir folletos, ¿no? No, claro, es que no lee nadie, ni que no sirve para nada. Ni los carteles, ni los folletos, nada. Porque no hay un interés en implicar a la gente. Yo le digo, mira, cuando se quiere actuar en un colegio, hace falta gente y tiempo. O sea, tú no llegas, si tú no tienes unas personas que se dedican a una tarea con el tiempo suficiente para hacerlo bien, todo queda en nada. Ahora, por ejemplo, hay la ley nueva, dice, vamos a nombrar, de hecho, se llama un coordinador de bienestar. Uno dice, coño, qué bueno. ¿Qué hace en un instituto de 1.000 personas y 120 profesores? Pero no es que tenga tiempo total, sino que de su horario, que son 18 horas, dos... Es uno de los profesores. Dos a la semana, 2 horas, se dedica a intentar arreglar los problemas que haya en un centro de 1.000 alumnos. O sea, son brindis al sol, porque son cosas que parecen bien intencionadas, pero que no tienen ninguna repercusión. Pero, Juan Luis, yo creo que eso, aunque tiene yo creo que su expresión máxima en los colegios, en la cosa escolar y demás, eso viene de antes. No, pero ten en cuenta en los colegios... Mira, pero eso viene de antes. Y si tú eres una persona en tu casa con tus padres, que eres una persona... Tus padres son respetuosos, son gente... Sí, te puede tener todos los números del mundo para salir de una forma o de otra, eso está claro. Pero si tú tienes una educación base en tu casa, con unos valores éticos, con un respeto a los demás, con una forma de expresarte, con una educación. No, pero es que es así. No, eso no dura un adolescente 5 minutos. Sí, bueno, pero cuando sale de su casa 5 minutos. Yo conozco casos que no. Yo conozco casos para cualquier teoría. Claro, hay miles de personas en el mundo y cada persona en el mundo. Ahí es donde se externaliza eso, ¿no? Pero es un error, porque además eso es una cosa que a mí me preocupa, porque crea mucha frustración en muchas personas injustamente. Yo conozco muchas personas que se sienten mal porque creen que lo han hecho mal con sus hijos, porque sus hijos no han ido todos los derechitos que debieran ir. No vienen con ellos creen que lo han hecho todo por él, mejor se puede, claro. y terminan frustrados. Pero vamos, esto es una cosa que tenemos que entender. O sea, para un niño la referencia es su familia. Para un adolescente es su entorno. Bien, nada más. Yo no te digo, pero tú en tu experiencia de profesor habrás recibido a gente que sea... ¿Tú sabes cuántas veces he recibido yo gente conocer a un niño, vamos a llamarle, porque a mí no me gusta llamarle así, pero para entender una tertulia, un niño problemático, y venir a hablar con los padres y tal, y decir, no me puedo creer que mi hijo sea así. El niño puede venir de una... Usted no conoce a su hijo, conoce al hijo de su casa. Claro. Cuando el hijo entra, o sea, que aquí lo que hay que tener es la suerte de que el entorno que le influye, que se convierte en referencia y es el que marca sus pautas de conducta habituales, sea bueno. Luis, eso es como que toque... Pero a lo que yo me refiero... Pero quizás uno... Yo me refiero es que si tú... Sí, es decir, es como el que juega a la lotería. Si tú compras 10 números, pues te puede tocar mejor que el que compra uno. Es lo mismo. Si tú tienes una educación básica en tu casa, básica, y sobre todo, si esto es cuestión de respeto, si no es tan complicado. Se te desmonta eso en 5 minutos. Bien, y ahora más, porque antes teníamos un entorno que era vamos a llamarle así, el centro educativo, ¿no? Porque ahí echan muchas horas y están todos. El niño abierto. Salía de ahí. Claro. Y se iba a su casa. Claro, hoy en día no. Todo lo más iba a jugar. ¿No? Ahora el niño está 24 horas aquí, viven en los teléfonos. Claro. Eso te iba a decir, viven en los teléfonos. No está todo el día en casa. El teléfono es su vida. Internet. El teléfono es su vida. Claro. Con lo cual, esa relación del entorno es permanente, constante. Para lo bueno y para lo malo. Lo que pasa es que lo malo, desgraciadamente, es más llamativo, si quieres llamarlo, ¿no? O causa más impacto. Sí. Pero para lo bueno y para lo malo. Pero efectivamente, ahora ese entorno de adolescentes que el niño se crea, ese sistema de vida que él se crea con su entorno, es su referencia. Los demás, la familia, que lo fue, deja de serlo.
Eso no quiere decir que no pueda y que no tengas que estar haciendo siempre permanentemente una labor de, ¿no? Pero que la capacidad de llegar a los adolescentes por parte de la familia no es tan amplia como se piensa o como se quisiera. Puede ser, hace unas semanas estuvo aquí la Policía Nacional, que suele ir a dar charlas. No me gusta instituto. Que vaya la policía a los colegios. Bueno, suelen ir a dar charlas. Y aquí nos estuvo comentando, porque estuvimos hablando de cómo gestionar Internet, los jóvenes, y estaba comentando que los padres están obligados a controlar el teléfono de sus hijos cuando son menores de edad. Un niño de 17 años puede perfectamente, su padre o su madre, saber sus contraseñas, saber lo que hace en redes sociales, saber con quién habla, con quién no habla. A lo mejor debería eso lo dirá un policía que no tiene niños. Todo un niño de 17 años, al niño de 17 años en tu casa, le quitas el teléfono y te da una galleta al niño. Pero que se puede hacer. Que hay padres que dicen legalmente se puede hacer. Claro, y también con 17 años lo pueden cerrar. Lo pueden cerrar y no dejarlo salir. Pero eso no es tener una visión de la realidad. Eso no es tener una visión de la realidad. Esto es un tema que también me preocupa. Si algún día hablamos en la tertulia, ¿qué pinta la policía en los colegios? Bueno, hacen una importante labor. Pues la policía está para detener delincuentes. Bueno, pero hay un equipo que precisamente está hablando de esto que estamos hablando aquí. La prevención, claro. Efectivamente. La formación. Pero, por favor, hombre, tú es que eres negativo en todo, hijo. No, yo soy muy positivo. A mí me parece maravilloso. Yo creo que hacen una gran labor. A mí me parece maravilloso que haya un batallón de psicólogos, sociólogos y eso explicando las consecuencias de la violencia sexual. Me parece genial. Ahora, que vea una unidad de la policía explicando la violencia sexual, me queda cuadro. Es como si me mandan a mí a que explique la célula. Y tú voy a explicar el funcionamiento de la célula. Yo creo que habrá muchísima gente, y además me supongo grupos especializados en este tipo, en cualquier tipo de violencia, porque están todo el día con ella. Especializados Coño, pues porque tienen experiencia. Especializados, y los problemas y las reacciones, y cómo son y cómo son. Esto obedece al problema de que estamos convirtiendo todo en un estado policial. A ver, la policía tiene unas funciones, las que son. Yo cuando veo a la policía hablando de cosas que no le corresponden, es como... Pero ¿cómo no le van a corresponder? Diría lo mismo al revés. Diría lo mismo al revés. Si yo veo, por ejemplo, a un catedrático de historia que lo llaman a un cuartel de la policía a hablar con los agentes, a explicarle tal, diría, ¿qué pinta un catedrático de historia hablándole a los policías sobre... Bueno, porque no tendrá experiencia, pero la policía tiene muchísima experiencia en todo tipo de comportamiento, de delito. En materia represiva. No, ¿qué coño represiva? El tío que está en la calle... Eso hacen los policías. Sí, el tío que está en la calle trabajando 12 horas de turno, 8 horas de turno, de noche o por la mañana, y está viendo miles y cientos de casos de comportamiento, de reacciones... Eso y hay unidades que están especializadas. ¿Y qué pasa? No en reprimir, pero la policía está de alguna manera para reprimir en un momento determinado o encauzar, y en otro lado para, en este caso, cuando van a los colegios no es para reprimir, es para informar y para concienciar a los chavales. Es que yo creo que es un error de planteamiento. Yo te digo que tú estás enfrentándote al mundo siempre, todos los días. Yo no. Y todo te parece mal, y yo creo que hay que... Eso lo decís vosotros. Yo lo digo porque te escucho y son las consecuencias que yo a mí me parecen bien muchas cosas y mal otras. Hay cosas mal hechas, hay cosas bien hechas. Te he dicho que a mí me parece muy bien que vayan los psicólogos a explicar a los chavales lo que es de la violencia sexual. Por lo mejor lo bueno es que vaya la policía y un psicólogo. Pero me parece normal. Yo cuando tengo una avería de agua en mi casa llamo a un fontanero, y cuando quiero un carpintero, no llamo a un carpintero de fontanería, aunque pueda saber. Que yo me refiero a que la policía tiene experiencia porque está en el día a día suyo, vamos. Yo creo que lo hacen lo mejor que pueden en un momento determinado. Esa es otra cuestión. Eso está claro, que a mí no me cabe la duda que la gente, pero es que hay que diferenciar los roles sociales de las personas que lo ejecutan. Claro que yo conozco, tengo amigos policías y hay gente estupenda, otros que no, y hay de todo. Pero una cosa es la persona y otra, hay maestros que son. Claro, evidentemente. Pues es lo mismo. Albañiles y cura, claro. Hay auténtica maravilla y auténtico. Claro que sí. Faltaría más. Lo digo, pero cuando yo digo que la policía debe estar allí, no me refiero a la persona que va, que seguramente lo hará con toda la buena intención del mundo, y además seguramente que. Yo creo que será para concienciar a los chavales de. Pero que yo creo que a los
chavales de lo no, que ocurre. No tiene que concienciarlo la policía tiene unas funciones que no son conciencia. Tenemos que intentar sanear un poco. Además, si estamos estamos con falta de médicos, nos faltan 5 o 6 mil médicos en toda España. Psicólogos, desde luego, será la mayoría. Mira, después te voy a dejar lo que me dejaron aquí la policía. Para que te lo leas. ¿El qué? Ciberexperto, formación en el uso seguro en Internet. Gente que está todo el día con esos delitos y con esas historias, y que yo creo que tiene que saber mucho más que tú y que yo y que ella, seguro. Vamos. Y más que un psicólogo, vamos. Como los oyentes no nos están viendo, yo voy a decir... Os gusta más un uniforme que a un tonto dos palotes, que decían en mi pueblo antiguamente. No, que no. Bueno, vamos a hablar de Chandira Mani. ¿Qué le pasa a esta mujer? Pues que ha presentado los presupuestos de la responsabilidad. Los llama así, pactados con el PSOE. La consejera agradece a los socialistas su altura de miras para acordar las cuentas de la ciudad para 2023, sin la que la administración se vería abocada a una situación muy complicada. Sí, lo he visto. Es un cuento chino. Pues ya. No, son los presupuestos. Claro, lo que pasa es que al final va a tener razón, Jesús. Claro. Vienes positivo a tope hoy, ¿eh? Es que mira, los presupuestos de la responsabilidad. ¿Eso qué quiere decir? Hombre, que se pueden hacer mejor, pues seguramente. ¿Pero por qué? ¿Qué significa? No lo sé, esta idea de decir, yo escuchaba esta mañana y decía uno, son presupuestos expansivos. ¿Y eso qué quiere decir? Los del año pasado fueron los de la resistencia, los anteriores. Ahora es la moda. La moda es ponerle un adjetivo al presupuesto, que nadie sabe lo que quiere decir, nadie ni identifica nada y sabe nada. Pero bueno, el que lo hace, pues sale del paso. Estos presupuestos son una chapuza como todo lo que hacen esta gente, y lo que pasa es que dicen la responsabilidad porque tienen 9 votos y lo van a sacar con los 7 del PSOE. El PSOE, que se habrá vendido por un plato de lentejas, que es lo que están. A lo mejor ya sabemos cómo en la dinámica que ha entrado, ¿no? Están en campaña electoral a full, que se dice, y ya está. Entonces, bueno, pues habrán conseguido... Esta semana viene el ministro también. Sí, mañana, ¿no? Mañana viene... Mañana jueves. Sí, mañana jueves. Mañana jueves está aquí. Sí. Mañana sí. Y creo que también viene, no sé si ha venido hoy o viene después... La ministra de Defensa. Uh-huh. En Defensa no volvamos a entrar. No, pero hemos estado ya hablando al principio de cuartel. Hay que entrar en todos los sitios. Bueno, no, los presupuestos. No nos alarguemos mucho tampoco en esto, porque Comisiones Obreras también ha recibido visita hoy de Unai Sordo, y quería también comentar antes de que nos vayamos a las 2. Venga, vamos muy mal de tiempo. Venga, vamos allá con esos presupuestos generales aprobados. No, lo que te digo, el presupuesto de este año todavía no lo he visto con detalle, pero sí conozco un poco, he seguido la negociación que ha habido y lo que se ha ido diciendo y lo que se ha ido incorporando. Los presupuestos es idéntico a los anteriores, es decir, no hay nada que merezca la pena destacar desde el punto de vista de novedad. Es decir, el gobierno está acomodado a su situación. Cree que la continuidad es lo mejor que puede ahora mismo hacerse en Ceuta, y lo traslada a los presupuestos. En nada de las cosas que uno crea que hay que poner la carne en el asador hay ninguna. El otro día, en la tertulia anterior, estuvimos hablando del tema que para mí es muy importante, que es la vivienda. Ya sabemos que ahí no hay nada. En el tema de empleo tampoco hay nada, y centrarse en los fondos europeos. En el sector tecnológico también. Pero es que esto es un problema. A ver si lo puedo explicar esto rápidamente, porque... No creo yo. No, de verdad. Pero lo voy a intentar. Ahora, aquí hay un problema. Los fondos europeos son unos fondos que no vienen de manera incondicional para que cada uno se lo gaste en lo que quiera. No llegan y dicen, para España le han tocado 40.000 millones. Toma, ahí va. Haced lo que queráis. No, eso no pasa así. En Europa son muy alemanes en este sentido, y entonces el gasto está condicionado. Es decir, te dicen, usted tiene en varios ejes, los que fueran, y aquí puede invertir esto y esto como máximo, y dentro de cada eje hay unos epígrafes y unos subepígrafes y unos reglamentos, todo muy detallado y muy controlado. Claro. ¿Qué es lo que nos pasa en Ceuta? Pues lo vamos a explicar rápidamente. Ceuta, de manera absurda, está considerada una de las regiones ricas de Europa. ¿Y esto cómo es posible con el 40% de gente por debajo del umbral de la pobreza y por ejemplo, con la... Porque no tendrá la información, no tendrá la información al día. No, porque hacen la media. Entonces, claro,
¿qué es lo que pasa? Suman todas las rentas y da una renta muy alta. Yo me peleé mucho, y como siempre fracasando, diciendo, vamos a ver, para computar de verdad la riqueza de Ceuta, hay que descontar de estos cálculos las bonificaciones y el plus de residencia, porque entonces nos estamos engañando realmente. Claro, tú haces la media, una persona gana 5.000 euros o no gana 1.000, pues al final... Bueno, pero hay la media da 3.000. Pero hay una media ponderada que se puede No, pero no se hace así. ¿no? No, esto me lo han rechazado siempre. No. Dicen, el gobierno nuestro decía que Europa eso no lo admitía. Que la renta, si tú ganas tanto, independientemente de las circunstancias por las que lo ganes. Yo decía, pues entonces todo esto nos está llevando a una situación que es un espejismo. Ceuta es una comunidad rica. Vale. Y entonces Ceuta es una comunidad rica, desde hace unos añños. Pero yo creo que allí en Europa no saben si somos ricos o somos pobres. No, sí lo saben, sí. No lo saben. No saben ni que existimos. Pero a estos efectos sí, porque allí esos son técnicos que lo hacen y van al milímetro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Ceuta pasó de ser una zona especialmente protegida por los fondos europeos, por no tener un nivel de desarrollo determinado, cuando la media dio... y pasamos del escalón, pues ya eso lo perdimos. Si hubiésemos sido zona ultraperiférica lo conservaríamos, pero como tampoco lo conseguimos, pues nada, vale, estamos donde estamos. Pero esto se pidió. Y esto, sí. ¿Y esto qué quiere? Pues yo no me acuerdo ahora, pero esto puede hace 6, 8 años quizás. ¿Y ahora cuál es el problema que hay ahora? El problema es que ahora a nosotros nos aplican aquellos ejes de desarrollo como si fuésemos una región rica, y entonces lo que hay es mucho dinero para perfeccionamiento de cosas, para el desarrollo de la economía, de tal, para cosas que aquí resulta que estamos en mantilla. Si aquí lo que nos hace falta es dinero para poner tuberías y poner, o sea, no sé, entonces es muy difícil hacer unos programas que sean útiles para la ciudad, pero no porque no quieran, sino porque cuesta mucho trabajo encasillarlo en los reglamentos europeos, porque nuestra condición de rico nos lleva a unos determinados ejes que no son nuestras necesidades reales. Pues allí, como tú dices, ahí nos conocerán los técnicos. Sí. Digo yo. Pero vamos, los que no son técnicos no saben ni dónde estamos. Ni nos miran. Pero la gente que lleva esto, los fondos europeos lo hacen muy bien en este sentido, ¿no? Todo va muy a rajatabla, muy reglamentado, muy fiscalizado. Y no hay forma de que ellos se den cuenta de que hay que cambiar el paso. Yo no puedo hacerlo, yo ya he fracasado. No hay manera de que entienda eso. Digo, Ceuta no se puede decir que Ceuta es una región rica. Pero es que no es verdad, pero es que el problema no es que esto sea un titulillo. A lo de siempre, bueno, entonces ¿qué pasa? Que todos los fondos europeos que están incorporándose aquí, nos está pasando un poco igual, esto lo comentaba el otro día con alguna gente de Procesa, nos está pasando algo parecido con nuestros fondos del gobierno de aquí. El gobierno de aquí nos manda los programas ya como aquel que dice hechos. Sí, pero sin margen para movernos. Y entonces la realidad de Ceuta es tan diferente de otras muchas. Hoy he leído que el gobierno son 345 millones de euros los que va a mandar para acá, Melilla otro un poquito más y demás, para temas de vivienda y yo me ponía a pensar, sé que esa vivienda será una vivienda social, ¿no? No, pero que no hay. No, pero digo yo, pero vamos a hacer un ejercicio de esto, claro. Vamos a suponer que sea la vivienda y que sea una vivienda pues protegida en un momento determinado o libre en otro caso. Y yo pensaba, bueno, si el problema económico de la ciudad no se solventa, ¿quién compra esas viviendas? ¿O quién alquila? ¿O quién puede acceder a esa vivienda a pagar un alquiler, aunque sea social? Claro. Si la realidad, el problema de la ciudad es un problema económico grave. Y que eso no se va a solucionar y que hay dos, y además volvemos siempre a lo mismo, hay dos temas fundamentales que si no se arreglan no vamos a tener salida de ningún tipo. Seguiremos recibiendo limosna año tras año, pero no vamos a poder salir del atolladero, porque esto es así, si es que esto no hay más vuelta de hoja. La Cámara de Comercio, la Confederación de Empresarios se mueve pero se mueve siempre en el mismo círculo. No se atrae a nadie, no se abren nuevos mercados. Estamos parados. Eso es verdad que estamos. Y después te va con el tema de los cruceros, que no se quede de los cruceros. Los cruceros me parece muy bien que vengan y que nos conozcan, pero eso no deja dinero en la ciudad. Si lo que hay que intentar es que
crear cualquier tipo de actividad que deje dinero en la ciudad. Es decir, que sea un acicate. En ese sentido, el que somos excesivamente... Es que no quiero irme sin hablar de comisiones. Usted lo que usted quiera. Que ha venido el secretario general confederal de Comisiones Obreras, Unai Sordo, y bueno, urge al gobierno de Pedro Sánchez a citar a los agentes sociales antes del día de la Constitución, con motivo de esa subida vigorosa del salario mínimo interprofesional para 2023. Ese ha sido uno de los temas que ha tratado esta mañana. Sí, bueno, esto es el debate que hay. Unai Sordo, que no mucha gente le conoce. Sí, y vamos, relativamente es nuevo, entre comillas. Entre comillas. Es relativamente nuevo, ¿no? Pero que vamos, sí, yo termino. Respecto a la subida del salario mínimo, es una subida que está, o sea, esa propuesta de subida del salario mínimo, exactamente igual que la de los convenios colectivos, forma parte del debate que hay ahora mismo abierto sobre cuál es la forma de afrontar el fenómeno de la inflación, que era un fenómeno que parecía que estaba fuera del escenario hace ya muchos años, y con motivo de los conflictos internacionales y sobre todo la crisis energética también, ¿no? La crisis energética sobre todo ha puesto otra vez en evidencia, y entonces es el debate que se hace en momentos de inflación. Entonces, claro, aquí estamos los que pensamos que la forma de combatir la inflación, desde luego, no puede pasar por empobrecer a la población. Este es el problema. Lo que se llama un pacto de renta significa entender que el Estado, los empresarios y los trabajadores tienen que tener una posición coordinada para que los precios se mantengan sin crear esto un perjuicio a la mayoría de los ciudadanos del país. Pero ¿qué está pasando? Que los empresarios no están, porque hay una gran debilidad en los sindicatos, los empresarios no aceptan ese pacto, entonces lo que están haciendo es abusando de su situación en estos momentos de poder. Entonces, claro, si tú no renuncias a tus beneficios, cualquier incremento salarial se convierte automáticamente en un incremento de precios. ¿Cuál es el salario mínimo interprofesional ahora mismo? ¿Cuál es? 1.000 euros. En torno a 1.000 euros. 1.000 euros, sí. ¿Qué porcentaje de trabajadores le afecta ese salario mínimo? Los cálculos que hay aproximadamente, yo no lo sé, pero están en torno a 2 millones de personas. De 22 millones que somos en España. Luego le afecta... Trabajadores, claro. Cifra grande. Claro, es decir, le afecta a la persona que cobra 700, 800 Sí, no, pero euros. te he dicho que es un elemento, la subida del salario mínimo, pero me refiero también a la subida de los convenios. Bien, entonces, los convenios están por encima del salario mínimo, la mayoría de ellos. No, obligatoriamente. Claro, digo, pero la mayoría de ellos. Yo conozco a pocas personas, habrá, ¿no? Pero pocas personas que estén por debajo, no ya del salario mínimo, sino que estén por debajo de los 1.200 euros de cobro, más o menos. Entonces eso, lo que pasa es que es una cosa que se vende, es decir, tú vendes, mira, es que el salario mínimo, y además el tío que cobra 700 euros, pues será para él una maravilla que el mínimo sean 1.000 euros, perfecto. Pero que yo creo que que esos son titulares también que utilizan, en este caso, el gobierno. ¿Por qué? Te explico. Han aparecido un estudio, hace poco, ayer o antes de ayer lo vi en televisión, de que eso ha ocasionado la pérdida de 23.000 o 24.000 puestos de trabajo, esa subida del salario mínimo. Claro, eso se vende también por las dos partes, porque ese trabajo que se pierde seguramente será trabajo que estén trabajando de discontinuos, a unas horas determinadas, con jornadas de 1 a 2 horas diarias. Es decir, que cuentan la mitad de la película, porque también no cuentan la verdad con todas las historias que están ahora metiendo y sacando con el trabajo fijo, discontinuo, que trabaja 1 hora y es como si estuviese con actividad. Es decir, que no dicen la verdad del todo de nada. Bueno, que tú, sí. No, la verdad no. Lo que pasa es que esto no dices la verdad. Entonces, oye, es que esto tiene ¿qué pasa? Que la gente, claro, pero visto, ojalá el salario mínimo fueron 2.000 euros, no 1.000. Pero visto una fotografía de conjunto, ahora mismo el mercado laboral de España es un auténtico desastre, claro, en el sentido de que es un mercado laboral al servicio de las empresas única y exclusivamente. Ese equilibrio que había, de su conjunto, estamos hablando de su conjunto. Sí, después hay ejemplos pequeños, sobre todo en pequeñas empresas, que cambian mucho la realidad. Pero en su conjunto, la legislación laboral es ahora mismo absolutamente favorable a los empresarios,
el equilibrio que en un momento determinado se podía medio considerar se ha roto. Los empresarios tienen ahora todo a su favor y los trabajadores nada a su favor. Esta es la realidad que ahora mismo. Los salarios en España son salarios bajos, muy bajos. Eso sí es verdad. Y la subida de precios, sobre todo en artículos y productos básicos para la vida. Claro, pero estamos hablando desde la vivienda. O sea, tú a una persona... Claro, es que por ejemplo... Los huevos, el azúcar, la harina... No, y la vivienda, es que una hipoteca, tú le subes a una criatura 120 euros una hipoteca y lo has fundido. Claro. Porque la gente tiene los presupuestos muy ajustados porque los salarios en España son bajos. Y lo que no se puede consentir es que digan los empresarios, como dicen, nosotros no podemos alcanzar esos niveles salariales. Eso es mentira. Eso es mentira. Pero además, de 1.000 euros, está demostrado. Está demostrado. El salario en 3 años, el salario ha pasado de 800 a 1.000 euros. Que escúchame, que si tú has dicho que afecta a 2 millones sobre 21... Sí, pero yo te digo... No será... Pero vamos a ver, oye, vamos a entenderlo. Los de 1.000 euros no tienen hipoteca, No, vamos a entendernos. El salario mínimo es, valga un poco esa expresión, el convenio colectivo de la gente que no tiene convenio colectivo. Eso es el salario mínimo. Y después los salarios de convenio son los que tienen su convenio, que lógicamente supera el mínimo. Entonces, cuando se dice subir el salario mínimo, se está hablando de subir los convenios de los que no tienen convenio. Los que tienen convenio se negocian en cada ámbito y se pide una subida salarial para todos. No puede ser que haya un 8%. Ahora mismo, bueno, ha bajado un poquito en el mes de octubre, estamos en 7 y pico por ciento. Pero la subida salarial es del 2,6%. O sea, si suben los salarios del 2,6% y los precios un 8%, eso estamos de acuerdo. Pero esa pérdida de poder adquisitivo se produce en unos márgenes con muy poca movilidad, porque la gente trabajadora que tiene sueldos muy bajos vive con los presupuestos prácticamente cuadrados a tope. En el momento en que parece muchas veces, dice, bueno, es que le suben el alquiler 40 euros. Es que 40 euros en un momento determinado te ha destrozado el cuadro presupuestario de tu familia en esos niveles. Sí. Vamos, entonces, la cerrazón de los empresarios, de decir, no se suben los salarios. Porque lo que han dicho los sindicatos, para que la gente también creo que lo sabrá, si no lo decimos, no se dice que suban los salarios un 8%, se dice que incluyan cláusulas de revisión salarial. Quiero decir, yo acepto un 3%, pero si la inflación sube al 9%, hombre, que menos que 3 puntos más. Eso es lo que se está pidiendo. Y dicen que no. ¿Y sabe por qué dicen que no? Pues muy fácil. Porque saben que tienen fuerza suficiente para doblegar a los sindicatos que no tienen ahora mismo fuerza. Vamos a continuar con este tema. Pero hablamos, venimos miércoles. La próxima semana sí, porque los hemos dejado en un momento y Jesús también quiere dar su opinión al respecto. No tenemos tiempo para más, nos hemos pasado, o sea que nos van a matar de Madrid. Yo, le diré que la culpa es de Juan Luis. Juan Luis Arostegui da resultado, y Jesús Bollín, muchísimas gracias por estar con nosotros.